Hola, hola. Buenas noches. Hoy se me dio un deseo de mi vida, de toda mi vida. Resulta que vengo hace un tiempo pensando en esto de cuando estamos cómodos. Y en esta semana tenía como tres temas puntualmente para que sentía que el Señor me estaba hablando para esta noche, para este día. Y le digo a mi familia, estábamos ahí sentados en la mesa, le digo, tengo este y este tema. Y uno a veces espera como quien tiene la providencia divina, él habla a través de uno de los hijos o de mi esposa y dice, este es el tema que tenés que tocar. Y Virginia, mi hija, me dice, ¿cuál tema te está faltando a vos? Oh, Dios, ya cuando te hacen una pregunta, ¿viste? Te repreguntan, el Señor debe haber sido complicado porque el Señor repreguntaba. Y bueno, así fue que indudablemente este era el tema que me estaba a mí conflictuando mucho. Así que les pido disculpas porque me conflictó a mí y voy a intentar conflictuar a ustedes así. Bueno, salir de la zona de confort. Miren, si vos estás cómodo hoy en día con tu vida, yo te pido por favor, seguí con tus ojos espirituales o mentales cerrados, no hay problema. Escuchá, vieron que cuando están con un tema más o menos que uno ya lo sabe, está simplemente mirando, pero dentro suyo mirando a otro lado o escuchando otras cosas. Así que seguí cómodo, más si estás incómodo, más miremos estas preguntas. Si vos tenés de alguna forma algún tipo de desmotivación, te sientes desmotivado, o tal vez estás cerrado, ¿tenés las preguntas por favor, Samir? Las- si estás cerrado, te sigas a las nuevas ideas, ya que tal vez estas nuevas ideas no encajan en pensamientos estructurados, o tal vez estás con miedo, tenés un miedo de asumir riesgos, o si no, tal vez por causa de la rutina diaria, hace mucho que no experimentás una sensación de estar vivo. Hoy a la mañana hemos salido de la zona de confort, ha sido algo muy bueno porque, no sé, yo sentía me siento muy cómodo con este mensaje porque es algo que lo digo generalmente. Así que yo estaba como ansioso porque quería darlo el mensaje hoy a la mañana. Y no sé, el mensaje, el tiempo de adoración ha sido como medio raro, muy intenso. Yo ya empieza a presidir la alabanza, la cena Raúl, después de dar los anuncios Pablo, y yo ya me sentía como incómodo, digo, estamos llevando mucho tiempo, la gente se va a ir, no va a prestar atención, ya va a querer ir a comer. Y ya empiezan todos esos pensamientos, y venía a mi mente permanentemente en esos momentos, ¿y si hoy no hablamos y cantamos y adoramos al Señor? ¿Por qué tenemos que seguir con esta estructura? Y dentro mío, como buen estructurado que soy, contador, esquemático, cuadrado, mal, decía, no, imposible, esto es algo ilógico, no se puede ser, no puede ser. Y hasta que vino un hermano, ora por mí, porque yo iba a entrar para hablar, y ahí es como que sentí el alivio de parte del Señor, creo yo, y decir, bueno, listo, hoy vamos a salir de la zona de confort como iglesia. Así que me tomé el atrevimiento y fue un tiempo de adoración extendido, fue muy bueno. La verdad que se quebró varias cosas, me llamó la atención. Le decía a los hermanos, nunca en mi vida me han felicitado tanto por un mensaje, así que no sé si fue por el momento de la adoración o porque estaban agradecidos que no hable yo, pero bueno. Así que creo que a veces la rutina nos hace, no sé, orientarnos o nos hace tal vez ver las cosas
como una visión tubo y solamente vemos esto y es bueno a veces ampliar. O tal vez si te sentías aislado, te sientes aislado y comienzas tal vez a pensar que todo carece de sentido. O incluso en nuestro vocabulario procrastinamos, ¿no? Cuando decimos me gustaría, quizás, ya veremos, etc. Si esta respuesta, alguna de estas respuestas es afirmativa, tal vez estás viviendo en una zona de confort. Ahora bien, ¿qué es una zona de confort? Hay una frase que me encantó cuando buscaba este tema. Dice, la zona de confort es aparentemente un estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida, dice un autor. Justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse, no vivir. Es donde las personas se sienten seguras, aunque no sea un espacio sano. Es el famoso malo conocido. Es ese lugar donde, si nosotros decimos una zona de confort, por lo menos para mí es como el sillón en mi casa, donde estoy tirado, cómodo, viendo televisión o viendo con el celular. Esa es mi zona, digamos, confortable, de comodidad. O en la cama, no sé cuál será tu zona de confort. Ahora, traslada esa parte física a lo que los psicólogos hoy en día plantean esto como una zona de confort. Es decir, el lugar donde vos estás tranquilo, sin que nadie te altere, siguiendo una rutina, un formato que siempre es más o menos el mismo. Ese, dicen algunos psicólogos, es una zona de confort. Y a mí se me ocurría y venía a mi mente en esta semana la necesidad de plantear la zona de confort también en el área espiritual, porque creo, sin lugar a dudas, de que muchas veces estamos en esa zona de confort espiritual. Y quería preguntarles a ustedes, y también lo estuve haciendo en esta semana, si estamos en esa comodidad peligrosa, como dice esta frase, a tal punto que puede llegar incluso hasta la muerte espiritual, o tener ese, no sé si vieron, como vacío existencial. ¿Para qué estoy? ¿Por qué hago lo que hago? Es ese lugar, ¿saben cuál? Donde estamos seguros. Nos sentimos protegidos, no nos necesitamos mover mucho. Ese es el lugar o la zona de confort. Es cuando tenemos los hábitos ya controlados. Sabemos que si yo hago esto, después va a pasar aquello y después haré aquello. Esa es la zona de confort. Y muchas veces estamos, creo que a veces es necesario estar en una cierta zona de confort. Tampoco es que tenemos que andar enloquecidos siempre cambiando las cosas. Sin embargo, como dice esta frase, muchas veces esto, cuando es permanente, nos puede seguramente llevar a la muerte. Ese lugar, anotaba acá una frase que me pareció muy buena, dice, es la razón por la que nos apegamos a ciertos lugares, tradiciones, hábitos o personas, evitando cualquier elemento que introduzca una novedad. Porque, ¿saben qué? Si esa novedad viene a mi vida, me genera como cierta incertidumbre o caos a veces. El problema es que cuando estamos en esa zona de confort, es un espacio que hemos muchas veces conquistado. Pero que a su vez también esa zona, y acá está el problema, nos ha conquistado a cada uno de nosotros. Es todo eso que ya estamos acostumbrados. ¿Se entiende? Por ejemplo, en mi departamento donde estoy viviendo ya hace 4 años, desde el origen teníamos una pared que está rota. Y la verdad, yo soy medio obsesivo y esa pared a mí me molesta. Me molesta verla rota. Y es un agujerito pequeño. Y francamente esa pared me molestaba todos los días al comienzo. Y decía, ya la vamos a solucionar. Y tenía todos los elementos para solucionarlo, nada más que no me acordaba en el tiempo que tenía que solucionarlo. Luego, pasando el tiempo, me acordaba una vez a la semana. Después, pasaba el tiempo y me acordaba una vez al mes. Y así, les pasa. Cuando ya va pasando el tiempo y poco a poco menos el recordatorio de ese evento. Y creo que nos pasa también, por ejemplo, en el pecado, ¿no?
cuando ya estamos acostumbrados a una forma de pecar. Y al comienzo nos molestó un poquito, tal vez diariamente o periódicamente, luego más esporádicamente, y después cada cierto tiempo o con algún mensaje que nos mueve un poco el piso. O tal vez incluso ese trabajo que también no nos gusta. Hay una cantidad de gente, leía que por lo menos en Estados Unidos, creo, el 60% de las personas que trabajan a disgusto. Me llamó la atención. Es el famoso, ¿vieron? Estoy desesperado porque llegue el viernes porque ya no quiero estar trabajando, ¿no? Llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe muy bien, dicen algunos. Así que esos hábitos también de la TV o de la televisión o incluso del celular, las redes, cuando ya al anochecer o a la tarde, al horario que sea, ya nos dejamos llevar por las redes. Y sin darnos cuenta pasa una hora, 2, 3. Uno de los ejemplos bíblicos que más me impactó respecto a esto fue el rey David. El rey David, un hombre increíble, derrotó con una valentía impresionante a un gigante, hizo una cantidad de guerras, mató a 10.000, decían en una canción, este rey. Sin embargo, en un momento estaba en el tejado con un poco de ocio. El ocio es el taller del diablo, dice una frase. Y en ese lugar donde estaba descansando, en su zona de confort, mira a una mujer y empieza un desastre en su vida. Y lo peor de todo, hermanos, en la vida de Israel. Porque por causa de su pecado empezaron una cantidad de acontecimientos que han generado un desastre en la vida de Israel también. Así que es cuando nosotros estábamos tal vez en ese sistema medio ocioso. Y me hacía una evaluación a mí mismo, ¿no? Ahora bien, pienso, cuando estudiaba esto para esta reunión, se me ocurrían que hay dos tipos de zona de confort. Salidas de zona de confort, perdón. Hay dos formas de salir de esa zona. Creo que hay una forma que es involuntaria. Involuntaria significa que no depende de mí. Básicamente las personas, por ejemplo, la pandemia nos hizo salir de la zona de confort, ¿o no? Hay veces que un accidente nos genera también una salida de nuestra zona de confort. Los padres con alguna enfermedad es una salida de la zona de confort. La pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo, o incluso lo que nos está pasando a nosotros como argentinos, ¿no? La situación económica también es una forma en cómo nos hacen salir de la zona de confort. Y siguiendo un ejemplo bíblico, yo veo que José, pobre José, salió de la zona de confort obligatoriamente, sin quererlo. Sus hijos lo meten en un pozo, luego lo venden esclavos. Aquellos que no han leído la historia les animo a que lo lean. Después lo venden en una casa como un siervo, una casa de Potifar como un siervo. Después va a la cárcel. Así que este hombre, en forma involuntaria, entra sale de esta zona de confort. Pero también Job. Job es otro de los personajes bíblicos que salió de la zona de confort. Él estaba tranquilo en sus casas, con sus hijos, con sus bienes, con sus siervos, con todo, contento. Estaba en esa zona de confort, tan deseable tal vez por muchos, y tal vez en la cual estamos algunos de nosotros. Y sin embargo, una catástrofe en distintas áreas, queda solo. Y se me ocurría y decía, pero ¿cómo puedo salir cuando yo estoy fuera de esta zona de confort porque tengo este tipo de problemas o accidentes o situaciones problemáticas? Y veía estos pasajes bíblicos del mismo Job, del cual estábamos hablando recién,
Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Se dan cuenta? En medio de las tensiones y en medio de los conflictos, Job puede mirar más allá de sus conflictos y no ni siquiera ofender a Dios en este sentido. Y hermanos, yo les animo a que podamos estar pensando si hemos estado o estamos viviendo en una situación crítica, tal vez por enfermedad o problemas con la familia, que podamos vivenciar esto, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles, entender de que Dios tiene el control. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Él es el dueño de todo. Y a pesar de esto, que podamos ser como Job fue, ser un adorador, ¿no? Y dice, el nombre de Jehová sea bendito. Dice él incluso, si aceptamos los bienes que Dios nos da, ¿por qué no debemos aceptar también los males? Así que podamos tener esta perspectiva que va más allá de nosotros. Pero cuando pensaba en esto de lo involuntario, pensaba también en si nosotros deberíamos salir de la zona de confort en forma intencional. Ustedes saben, hace un tiempo atrás, escuchaba bastante tiempo atrás, era adolescente, joven, hablaba con una madre cuyos hijos eran amigos míos y su padre estaba enfermo. Y esta madre en ese momento dijo algo como así. Le decía a sus hijos, miren si no está sucediendo esta desgracia, esta enfermedad de su padre, a causa de ustedes, para que ustedes conozcan a Dios. Y a mí me pareció una burda manipulación. Francamente me pareció inapropiado esta frase, ¿no? Porque era como echarle la carga a sus hijos de que tienen que volver al Señor porque si no, su padre se puede morir, básicamente, con esta enfermedad. Y a mí no me gustó esto. Sin embargo, voy a ser franco, estos hijos luego, a medida que iban creciendo, se metieron con el Señor de una forma increíble. Y con el tiempo, hoy en día veo que, no sé, creo que sigo pensando que ha sido una manipulación incorrecta. Sin embargo, veo que el Señor usó, tal vez, ¿no?, entre otras cosas, esta situación de su padre para que vuelvan al Señor, porque a partir de ahí se juntaban a orar, estuvieron buscando a Dios. Y me parece que hay veces que nos pasan acontecimientos duros en la vida y nosotros tendríamos que preguntarnos qué es lo que quiere lograr el Señor. Hay veces que lo vamos a ver, porque si nosotros nos ponemos y nos posicionamos en José cuando estaba en la cárcel, ¿se acuerdan de esa escena? Estaba en la cárcel, incluso estaba con el panadero y hablaba con él, ¿se acuerdan de esa escena? Y él estaba pensando, tal vez quejándose, no sé, o tal vez simplemente aceptando la realidad en ese momento. Pero si usted se posiciona en ese día de José, lo cierto es que su perspectiva no era la mejor. Y es fácil para nosotros hoy decir, José se mantuvo fiel y hasta el final y después fue de bendición, porque estamos viendo ya la historia completa. Y tal vez nos pasa a muchos de nosotros, hoy tal vez en situaciones problemáticas, nos cuesta ver el porqué, pero creo que tendríamos que tener paciencia, esperar, porque siempre el Señor va a cumplir sus propósitos en medio nuestro, ¿no? Ahora bien, pensaba también cómo tenemos que salir de esta zona de confort, si es que alguno está en esta zona de confort. Y pensaba que tenemos que buscar ser intencional. Dice,
Vamos con el siguiente placa, por favor. Que deberíamos salir de esta zona de confort voluntariamente. ¿Para qué? Para renovarse. Hay una frase que me encanta, creo que muchos las conocemos, dice: envejecer es obligatorio, crecer es opcional. El crecimiento es algo progresivo e invisible, pero también lo es el hábito de ser corriente, mediocre. Sin renovación la vida es muerte. O dicho en las palabras del apóstol Pablo, por lo tanto no desmayamos, más bien aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, porque vamos envejeciendo en definitiva, el interior, sin embargo, se va renovando día a día. Cuando leía este texto me acordaba, vamos con la siguiente placa, por favor, Samir, veía esto. ¿Alguien lo reconoce? ¿Se ve o no? Este es Luis Ibáñez. ¿Saben cuántos años tiene Luis Ibáñez? ¿Cuánto le hacen? 73 años. ¿Sabes qué está haciendo ahí? Aprendiendo en el curso del APEM. Esto fue hace un par de semanas. ¿Qué hace un hombre de 73 años aprendiendo en un curso del APEM para enseñar a niños? ¿Saben qué hace? Vamos con la placa anterior. Esto, renovarse. ¿Se entiende? Porque la verdad, hermano, es que envejecer es obligatorio, crecer es opcional. Y nosotros como cristianos, como el apóstol Pablo dice, nos podemos ir desgastando en nuestro exterior. Sin embargo, podemos ir renovándonos en el interior. Y debemos ser intencionales en esto. Por eso era, creo, la palabra de esta tarde. El mismo apóstol Pablo creo que fue uno de los hombres que generó un cambio de paradigma impresionante. Salió de su zona, ¿no? Porque estaba cómodo matando cristianos, persiguiéndolos. Esa era su zona de confort. Y él salió de esa zona cuando se convirtió a Cristo y fue un transformador de la iglesia en aquel entonces. Pero no solamente para renovarse, sino también para lograr objetivos. Dice un pasaje bíblico: bien siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Un barco atracado en un puerto está seguro, pero no es la finalidad para la que fue construido. Como nosotros los cristianos, hermanos, podemos estar seguros acá en este ambiente de comodidad en la iglesia. O incluso seguros en el ambiente, en el mejor de los casos, de nuestro devocional diario o del esquema rutinario del evangélico en general. Podemos estar seguros. Sin embargo, no estamos hechos solamente para esto. Estamos hechos para salir al mar adentro y poder incluso ser luz a muchos otros. Así que yo creo que verlo a los discípulos que salieron de su trabajo, dejaron todo por seguir a Cristo, me hace ver a mí que tal vez muchos de nosotros estamos, no sé, algunos de ustedes, en esta zona de confort. Y deberíamos cuestionárnoslo. Pero no solamente para lograr objetivos, sino también para poder confiar. La verdad es que cuando estamos mucho tiempo en un lugar cómodos, nos genera cierto grado de mediocridad. Nos genera cierto grado de letargo y nos quedamos como adormecidos. No sé si les pasó, pero a mí me pasó muchas veces y esta era una de las cuestiones que tenía. Dice Deuteronomio 20, por favor ponerlo. Se da en este pasaje se da unas instrucciones para la guerra, ¿no? Entonces el mismo Señor habla y le dice: miren, ustedes tienen que cumplir estas instrucciones cuando estén en guerra. Y eran los israelitas que estaban en guerras permanentes. Y me llamó la atención algunas cuestiones que quisiera que las podamos evaluar. Dice: cuando salgas a pelear contra tus enemigos
y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. Escuchen. Y le dice el Señor, y te dice esto a vos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Amén. Luego los oficiales le dirán al ejército, escuchen, si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. Interesante, ¿no? Miren las cosas que estaba pensando el Señor. Así que daba como excepción, todos vamos a la guerra, pero si has construido una casa, andá y estrenarla. O incluso, si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas, del vino, que vuelva a su finca, no sea que muera en batalla y otro disfrute de ella. Y si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. Y dice, y añadirán los oficiales, escuchen esto, si alguno de ustedes miedoso o cobarde, dice una de las versiones, y yo agregué otros términos que están en otras versiones, o si es pusilánime, inseguro, timorato, asustadizo, que vuelva a su casa, no sea que se desanime también a sus hermanos. Yo pensaba en esto como, a mí me conflictuaba porque yo veo que muchas veces me he visto como estos temerosos y miedosos. Y yo no sé si vos has vivido o vivís esta situación, pero a veces estamos en la barca cómodos. ¿Se acuerdan de esa escena con Pedro? Pedro estaba ahí en la barca con sus discípulos, viene el Señor caminando por las aguas. ¿Recuerdan esa escena? Y el Señor, en medio de la oscuridad, le dice, vení a mí, porque Pedro preguntaba quién era. Entonces, cuando Pedro sale de la barca, empieza a caminar, y fue, no sé, yo creo que ha sido una escena magistral. Y es fácil verla ahora en retrospectiva. Sin embargo, ¿saben de difícil que debe haber sido eso? El tener esa confianza de salir. Todo lo otro estaban en la barca metidos. Y hermanos, yo me veo muchas veces metido en la barca, en la seguridad. No tengo ganas a veces de salir de la barca, porque tengo miedo. Tengo miedo de morir en batalla, como estábamos mostrando acá. Tengo miedo de fracasar. Tengo miedo a la vergüenza. Tengo miedo al qué dirán. O tengo miedo a una cantidad de otras cosas, fantasmas tal vez que se nos hacen en nuestra vida. Entonces me pregunto si ustedes están viviendo tal vez esa misma situación de miedo, de letargo, de pasividad. Cuando hace un par de años yo entiendo esto como que mi vida tiene que ir creciendo, ¿no? Y dije, bueno, me voy a poner a estudiar. Y me puse a estudiar una carrera de coaching. Y digo, ¿qué tengo que ponerme a estudiar? Y por otro lado decía, es bueno conocer, independientemente de que comparta muchos de los criterios o conceptos que ahí se vierten. Así que me puse a estudiar, o me puse a estudiar la FIET, que tal vez no lo hago con lo que quisiera, pero es mi forma de salir de mi zona de confort. ¿Se entiende? Y le pregunto a ustedes si ustedes están saliendo de su zona de confort. Si están cómodos en sus casas, en sus barcas, como los discípulos en aquel entonces.
porque creo que el Señor nos llama, hermanos, a que podamos salir de la barca. Sé que causa miedo. Yo no sé cuál será tu barca. No sé cuál será tu problema o tu situación difícil en la cual vos estás escondido. Pero el Señor te llama en esta noche a que puedas salir de tu zona de confort. Que puedas salir y que, sí, ¿verdad? Te vas a hundir. Pero ¿saben qué? Es mejor hundirse y que agarrarse de la mano del Señor que estar allá lejos del Señor. ¿Se entiende? Miren, yo he fracasado una cantidad de veces. Y hay veces que yo no soy de los que digo que no me arrepiento nada en la vida. Me arrepiento de muchas cosas. Y hay cosas que me acuerdo, decía, ¿cómo no me metí en esto? Tendría que haberme metido y me da una bronca porque debería haberme metido en eso, ¿no? Y hoy, viendo en retrospectiva, hubiese sido de mucha bendición para otros. Pero bueno, voy a ser franco conmigo y duro, por cierto. Estaba en la zona de confort, estaba cómodo. Me costaba salir de la barca. Y me dio miedo a la vergüenza en aquel entonces, o me dio miedo al fracaso. Y me quedé quieto, tranquilo. Y bueno, ahora pago el plato roto de una actitud incorrecta. Por eso que yo quiero, hermanos, animarlos que podamos en esta noche repensar cómo estamos en nuestra vida. Si estamos en esa zona de confort que nos provoca la muerte, tarde o temprano, es una muerte espiritual, es una muerte en nuestra mente incluso, si estamos cómodos en la mediocridad permanentemente. Y que no importa la cantidad de años que tengas, si tenés 20 o 73 como Don Luis, es bueno que renovemos, que cambiemos, que generemos algo distinto. Dice esta frase, ¿cómo podemos ser quienes queremos ser si seguimos siendo lo que somos? ¿No? Creo que tenemos que aprender, hermanos, a arriesgarnos a cosas mejores para nuestra vida, pero también para nuestras familias. Les animo a que podamos llenarnos de incomodidades útiles, les llamemos así. No sé, despertate una media hora antes para orar. El día martes próximo, ayuná de alimentos. Si nunca has ayunado, ayuná. O este mes, ayuná de redes sociales. Anímate a eso. Pero no ayunen solamente por decir estoy ayunando. Ayunen para buscar a Dios. ¿Se entiende? Estos son las incomodidades útiles de las cuales nosotros tenemos que llenarnos. Leamos libros en lugar de ver redes sociales. Nos juntemos con amigos reales, no virtuales. ¿Se entiende? Llenémonos de cosas que tal vez son incómodas, pero que nos hacen salir de esa zona de confort. Miren, los israelitas estaban en esa zona tan cómodos, siendo esclavos, y añoraban volver a esa esclavitud. Y yo me veo a veces en esta forma, ¿no? Volviendo a recordar aquellas viejas épocas. ¿Te pasa a vos? Recordando aquellas épocas de gloria, tal vez. Pero bueno, ya pasaron. Tenemos un futuro por delante. Dice un pasaje bíblico, ensancha el lugar de tu tienda. Extiende las cortinas de tus moradas. No seas indulgente. No seas pasivo. Alarga tus cuerdas y fortalece tus estacas. Salgamos de esa tierra de comodidad, hermanos. Salgamos de esa zona donde tal vez poco a poco con esta pasividad extrema nos va a generar una muerte que nos va a doler, espiritual. Vamos a orar para terminar mientras podamos cada uno de nosotros estar pensando en esto, hermanos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos estar en tu presencia. Queremos agradecerte porque
vos estás al lado nuestro. Queremos agradecerte por tu palabra, para mí, Señor, primeramente, pero también para la congregación. Yo quiero pedirte para que vos estés haciendo algo especial en la vida de las personas, de los hermanos que están acá presentes. De modo tal que en este tiempo podamos estar pensando cuáles son las zonas en las cuales estamos cómodos, Señor. Ayúdanos a poder buscar esas incomodidades útiles que nos ayuden a crecer, a salir de esta pasividad peligrosa, Señor. Ayúdame a mí y a mis hermanos, Señor, acá presentes, a que podamos, Señor, no ser mediocres, sino fortalecernos en vos, de modo tal que vos nos estés guiando, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos este tiempo para adorarte y glorificarte, Señor. Bendice esta semana. Ayúdanos a poder estar adorándote este día martes, Señor. A estar buscándote con el corazón. Ayúdanos a que este día de ayuno y de oración no sea una simple actividad, sino que sea algo que cambie, Señor, nuestra estructura como iglesia también. Te necesitamos como iglesia, te necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.